qué arrecha. Bueno, que Siempre. ponga a grabar, pues. ¿Ya está grabando? Sí, coño. Me dio risa. Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este otro capítulo de Todo más Todo. Y obviamente hoy tenemos una invitada súper especial. No la infiltrada que está por ahí, de esa, la de blanco, la perrita que Ella anda por allí. no. Otra muy especial con quien tenemos muchísimo tiempo sin grabar, pero bueno, por muy buenas razones. Ella se acaba de convertir en mamá de hace unos meses por acá, y así que le damos hoy la bienvenida a nuestra querida Stella Gabo. Hola, mis amores, estoy muy feliz de estar con ustedes de vuelta. Efectivamente, la maternidad me tuvo un poco alejada de los medios, por decirlo de alguna manera. Bueno, me sigue manteniendo, aunque yo no quiero, pero nada, estoy feliz de estar con ustedes, de hablar un poquito de concursos de belleza y de todo eso que nos gusta. Yo sé que aquí no vamos a hablar de Lorenzo, pero le mandas un abrazo y un beso grande a Lorenzo. Con gusto, se los voy a dar, con todo el gusto del mundo. Valeria, Felicidades, felicidades, que ya tengas van, más niña. No, no, hijos. no, te me calmas, que a ti nadie te ha dado el pase, por favor. Valeria, con mucha vergüenza, con mucha pena, te tengo que pedir que si este ser humano o ser perruno, no sé cómo decirle, te llega a salir con algo de verdad de verdad, excusado, porque es un personaje nuevo acá en el canal, ya se le pagó por adelantado, entonces no lo podemos despedir, no la podemos despedir, entonces es lo que hay. Si te llega a salir con algo, de verdad, excúsanos, la verdad, se nos sale de nuestras manos porque costó mucho dinero traerla de Tailandia, pero bueno, es lo que hay. Nani, No te preocupes, ya estoy acostumbrada a los comentarios en YouTube, así que cualquier comentario, me ya, encanta. cualquier, ya no pasa nada. Nani, Ay, no, tranquila, tranquila, Valeria, que yo contigo no me voy a meter. No me meto con las perras madres como tú. Ay, gracias, mi amor. bueno, hoy vamos a hablar, o el tema del que nos trae acá es sobre la cirugía en los concursos de belleza y lo queremos tocar precisamente porque de hace un tiempo para acá me llama mucho la atención cuando gana una candidata que no tiene cirugías o que no tiene nada hecho, que es sumamente natural. Los fanáticos hacen demasiado hincapié en eso. No, porque mi candidata no tiene cirugía. No, porque la tuya está hecha de los pies a la cabeza. No, porque la mía. Entonces es un dilema como si los concursos de belleza hoy en día buscaran a una mujer natural o a una mujer operada. No busca a ninguna de las dos. Busca a otro tipo de cosas que necesariamente no son esos dos polos, pero que los fanáticos de belleza se centran mucho en eso, sobre todo en aquellas que quizás no han pasado por el quirófano o por esa mesa de cirugías por el carnicero, como le digo yo, por el carnicero. Entonces, yo quiero iniciar este debate. Nani, tú sí pasaste, ¿verdad? Porque te hiciste esa narita, la hiciste con Froilán, ¿verdad? Ay, mami, y me costó muchísimo, Ya, muchísimo. ya veo, te quedó como una Lo Miss que pagué de ganó una manera que no te puedo y, ni comentar. y te quedó como una Miss que ganó por allá por el 2019. Ay, ay, Ave María Purísima, ¿qué está diciendo esta? Valeria, ¿tú Bueno, crees que es importante, bueno, que es importante no, que hay que darle atención o no a este tema de, ¿eres natural? ¿Eres operada? Si tienes los dientes hechos, si tienes los senos hechos, si tienes el culo hecho, si tienes extensiones, si no tienes extensiones. No, yo no creo que hoy en día, en el siglo XXI, de verdad hay que evolucionar. Y los mismos concursos de belleza han evolucionado. O sea, buscan muchachas que quizás sean inspiración, que tengan un mensaje, o sea, más allá de la belleza y todo eso. ¿Qué importa si se retocan la nariz, si se retocan? Ya lo decía Osmel Sousa hace muchos años, hasta pintarse el pelo ya, eso ya no eres 100% natural, o exacto, sacarte la pintarse ceja. las uñas. Exactamente. Entonces, a mí me parece una tontería. Yo siempre he dicho, nada en exceso. Evidentemente, si abusas de la cirugía, que ya de verdad te transformas, y tú dices, Dios mío, ¿quién es esta persona? Se tiene que hacer la cédula de identidad nueva porque ya, o sea, no la reconocemos. Yo digo, ok, no es necesario, pero siempre y cuando sean cosas necesarias, yo estoy completamente de acuerdo. Me parece una ridiculez cuando dicen, la mía no está operada, la tuya está hecha de pie a cabeza, o cuando dicen que las venezolanas. Hoy en día no tanto porque
Hoy en día ya en el mundo entero todas se Sí. operan, pero antes es que las venezolanas están hechas de pie a cabeza. Bueno, sí, maravilloso. Si es algo para mejorar y tú estás tranquila, pues sí, estamos hechas de pie a cabeza. Yo en mi nariz estoy feliz, me haría, si a otra cosa que no me gustara, también me lo hubiese hecho los senos o cualquier otra cosa. O sea, yo estoy completamente a favor. Mira, yo tengo Sí, mi nariz sin súper duda. bien y siempre me ha encantado, pero yo me quiero operar también la nariz. Yo No también lo la vayas quiero a hacer operar. con Froilán, ¿vale? Como lo Mi hizo nariz es Nani, que se natural. la operó con Froilán. No, no, Exacto, por mi nariz es favor. natural, gracias. Mira, yo parto también de esto. Van a concursos de belleza, no de naturalidad. Entonces, si hablamos de naturalidad, ninguna vaya maquillada, ninguna se pone pestañas postizas, ninguna se pone pintura de uñas, ninguna se pone extensiones, ninguna se pone nada, porque esto es un concurso de belleza. Y más allá de un concurso de belleza, también hay un mensaje. Ellas no simplemente, ellas van, desfilan, se paran bonitos, se ponen un vestido bonito y ya. Ellas también hacen entrevistas previas. Y eso vale muchísimo puntuación y responden preguntas finales, que al final la sumatoria de todo, o no sé cómo sería el proceso de elección interno en el mismo universo, si borran los puntajes desde cero, si inician desde nueve, no sé, o son acumulativos, no sé. Eh, También ellas dan un mensaje y gana, por lo general, la que sea como que más convincente al momento de dar una respuesta, en mi Claro, opinión. no todo es la belleza, también hay un poquito de cerebro que tienen que tener esas locas cuando van a participar, no pueden estar ahí hablando cosas que no tengan sentido. Mira, no, a mis niñas me las respeta. Con las mises no te metas, no las llames loca, porque para loca tu niña. Déjame Ay, no, decírtelo. ay, mira, pero hay cada cosa que uno ve, que uno queda así como que no entiendo nada. Dani, Pero más una, fácil, pedir iba a decir perdón o pedir permiso. una cosa que iba a decir, que también esos retoques que se hacen es un arte. Y entonces también no tienen que estar exagerando, ni estar llamando tanto la atención con la cirugía. Yo creo que si la cirugía se hace ver un poquito más natural, o sea, que sea natural el retoque que se haga, está bien. Pero hay una que se hacen esas narices así como que parecieran como Como que la un tuya. maniquí, una cosa que ni siquiera pareciera que fuera de ella. Hay una que por ahí, que no quiero decir nombre para no alterar a las mariquitas, que tiene esa nariz así que, mira, yo no sé cómo respira, no sé cómo respira, no entiendo. Pero bueno, mejor me quedo Yo no estoy de calladita, acuerdo, yo estoy de acuerdo con las me veo más, operaciones. calladita, calladita me veo más perrita. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo con las operaciones y siempre y cuando sea en pro de verte mejor, de tú sentirte bien, de tener más confianza, está bien, hazte las que tú quieras, pero sin abusar. Sin Totalmente. abusar. Además que hay chicas que de verdad no lo necesitan. Yo he visto chicas que se hacen narices o cosas así que tú dices, no era necesario. Era mucho más bonita la nariz de antes. O que quizás sí era necesario, pero no buscaron el cirujano que debía ser y terminó siendo peor que la nariz anterior. Varias, pero lo que pasa es que no me voy a poner a nombrar porque no es mi No, No estilo. viene al caso, ajá. exacto. No es mi estilo. Pero sí, hay muchas. Entonces, en ese caso también diría, como todo, si te vas a operar, busca con quién te tienes, o sea, busca un profesional que sepas que lo hace bien, no te vayas con el primero que salga y ve su trabajo, que es importante también, ver el trabajo más o menos, si quieres algo natural, muy bonito que te quede natural. Mucha gente a mí me dice, no puedo creer que te operaste la nariz. Y evidentemente, mi nariz sigue siendo grande porque yo tengo así era mi nariz. Yo lo que hice fue que tenía el hueso súper enorme y lo que hice fue limarlo y levantar la punta que estaba caída. Pero yo no quería una cosa mínima porque era mentira, era cambiar a Valeria completamente. Y yo quería mantener mi esencia y que la gente no supiera que me hice la nariz. O sea, que no era una cosa súper falsa. Entonces, eso es importante para mí. Siempre mantener la naturalidad, pero hazte lo que quieras. O sea, lo que Claro, Claro, quieras. No que, exacto, va, va, no que te vaya a va en transformar simetría de tu cara. completamente. Ujú. hay que tener Exacto. proporción con su cuerpo. No vas a hacerte, o sea, tienes la cabeza grandísima, cuadrada, y entonces te vas a hacer una nariz perfilada. Por favor, chica, razón.
razones que tienes en la cabeza, ¿ah? Loca. Ella Esta se nani, vuelve loca, ella se vuelve loca. esta nani es como malandra, ya es de petar, una cosa así. Es- Pero bueno, Bueno, eh, hay fanáticos que se empeñan, no, porque mi candidata es 100% natural y el Miss ay, Universo tiene por que elegir Dios, una a candidata todas le 100% echan natural. votos, niño, El Miss Universo Ah, no va a todos le elegir a echan una votos. candidata, no le va a hacer un estudio de, a ver, tú tienes la nariz hecha, a ver, tú tienes los dientes hechos. No, no, Es no es mentira, por eso. Dios. Es más allá, es más, ponemos como ejemplo a Amanda Dudamel, primera finalista del Miss Universo o Virreina Universal, como dicen como le dicen los colombianos, que no tiene ni una operación más allá que una cosa en la mandíbula que le hicieron para corregir la alineación de los dientes, la verdad no es nada estético, sino Pero más eso no bien es estético, eso es funcional. es funcional, exacto. exactamente. Y Amanda no necesitó ni una operación para llegar a ser primera finalista. Todo se trabajó con trucos, con mucha, Y, y, eh, y con mucha inteligencia. exactamente, Exacto. un buen maquillaje, un buen vestido que tape aquellas zonas que no te favorecen, Eso eh, es. un buen maquillaje que te alinee bien la cara y que te proyecte mucho más. Y por supuesto, un buen cabello bien hecho y acompañada con una actitud arrolladora, vas a salir al escenario a darlo todo Total. sin necesidad de pasar por el carnicero. Y ojo, porque Amanda no quiso. Todos los ejemplos que le acabo de dar son los que yo tengo. Sí, yo sé, tú Exacto. tienes como 50 operaciones, cariño. Y Ridícula. pobre, no te metas con ella, Dani, por favor. No es que no si no se mete conmigo, yo la defiendo. Ay, Mira, gracias. Tú sabes cómo es. este, te iba a decir que en el caso de Amanda no se quiso operar, pero porque ella no quiso, es una chica que quizás está muy segura de sí misma o está contenta como está. Pero que si se hubiese operado también está muy bien. Está Si muy Amanda quizás se bien. hubiese querido poner los senos más grandes porque no tiene tanto seno, también era válido. En este caso ella se sentía bien con ese de tamaño de senos, ella se sentía bien con su nariz y efectivamente no le hace falta porque es divina, pero si no le hubiese, si ella lo hubiese querido, me parece también válido. Pero bueno, ya no quiso, como otras mises también en sus momentos que no han querido hacerse nada, y yo lo aplaudo, pero que insisto, si se lo hubiesen querido hacer, también lo aplaudo. Exactamente, es Exacto, que sí. una Miss operada Hola. o no operada no tiene nada que ver. Aquí en lo que se tiene que centrar a los fanáticos, yo le digo esto, una Miss en lo que se tiene que centrar es en la preparación, Ujú. en temas de estilismo, en temas de maquillaje, en buenos outfits, en trabajar la proyección Ujú. escénica, en trabajar la Y hoy en pasarela. día también, muy importante que sean muy cultas, que tengan un respuesto, porque hoy en día no te preguntan, ay, ¿de qué color es la bandera de tu país? No, qué Ujú. mensaje. No, mamita, hoy en día te hablan de calentamiento global, del, no sé, de la ONU, de las guerras, de no sé qué cosa, temas muy Temas fuertes, temas muy actuales. contundentes. Exacto, últimamente las preguntas que le hacen a las chicas en el Miss Universo son preguntas súper fuertes, son preguntas complicadas, son preguntas con contenido, y eso a mí me parece que es muchísimo más importante que de que prestarle atención a nutrirse de forma intelectualmente sin descuidar los Ujú. aspectos físicos, porque obviamente vamos a un concurso de belleza, ¿no? Pero Claro. también esto es muy, muy, muy importante, porque siempre clasifican las chicas de Estados Unidos, que ellas Exactamente. para sus provinciales hacen 30.200 filtros, 30.200 entrevistas, y siempre dice, ay, pero es tan fea, bueno, con el perdón, ¿eh? Ay, es tan fea, pero clasifica. ¿Por qué? Porque cuando hablan esas Ujú. niñas arrasan. Porque el Miss Igual en inglés. Exactamente, el Miss Estados Unidos es uno de los concursos más difíciles de ganar precisamente por Ujú. eso. Quien gana ya es Exacto. una dura, o sea, es una Ujú. No dura. eligen la más guapa, porque por lo general no eligen a la más Es guapa. verdad, Es que siempre ha es sido verdad. así. Y tantas mujeres compitiendo y hay tantos filtros en los regionales que luego cuando van al nacional, otro filtro súper más grande que termina ganando. Y así deberían ser todas las organizaciones nacionales, no solamente enfocarse en la parte física, que también es importante, no importa si la vas a operar Exacto, o no la vas a operar, aquí lo que exacto. importa es la preparación que tú le vas a dar desde el día uno Total. hasta el día que pisa el Miss Universo.
El inglés, por favor, siempre lo digo. Y mira, y lo digo yo que yo no hablo nada de inglés ni nada, pero sí me parece que es importantísimo para un concurso de belleza el de manejarse bien en el inglés. Yo siempre digo, a Amanda le fue muy bien por la soltura que tenía a la hora de hablar, la simpatía, el inglés, lo rápida que era agarrando todo. O sea, las entrevistas, era tan buena que a mí Amanda es bellísima, pero su belleza era para mí, lo pasaba a segundo plano, porque me llamaba la Secundario, atención tantas exacto. cosas de ella que la belleza era como secundaria. Secundaria. Entonces, Era qué así. importante es eso. Sí, 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 precisamente no es tan importante como los seguidores creen Ujú. que es algunos bueno, sí, que se opere, que se opere, que se opere, otros no, que eso no es tan importante. Más bien, enfóquense o el mensaje que le tienen que dar a sus reinas nacionales es trabaja Ujú. oratoria, trabaja inglés, trabaja oratoria, Ujú. trabaja inglés, porque tú antes de Sí. pisar el escenario del Miss Universo, tú vas a pasar por una entrevista con el jurado. Y si tú no pasas en esa entrevista, y si te pasaste toda tu preparación enfocada en el físico, ya sea por naturalidad o no, Ujú. y no trabajaste lo más importante, pues no vas a llegar al escenario del mismo universo A eh, mostrar el cuerpazo, a a mostrar mostrar el los cuerpazo, a mostrar el dientes. vestidazo y a Exacto, mostrarlo. O sea, No, lo que van a exacto. hacer es hacer turismo. Más nada van a hacer esa ella. Turismo, turismo y listo. Pero yo sí te digo que yo sí me quiero operar son estas orejas que me las veo así como que muy grandes. Me las quiero hacer más chiquititas, elegantes. te tengo un cirujano para ¿Quién? eso. ¿Quién? ¿Quién? El mismo que te hizo la nariz, para ver cómo te deja. Ridícula, estúpida. Ya, mira, ya me estás hartando, me estás atacando demasiado. Esto se llama bullying. No, cariño. No, no, el bullying lo empezaste tú misma contigo. Bueno, continuando con esto, sí, en efecto, hoy en día el inglés es súper importante. Claro, hay organizaciones que están más preparadas que otras, ofrecen servicios de traductores, pero quizás el traductor no conecta la misma emoción con que las chicas los pueden dar. Y eso a mí me parece que es muy importante, la forma como ella transmita, la forma como ella comunique, la forma con el sentimiento o no, o que ella le imprima cada una de sus respuestas, es un factor clave para llegarle más a los jurados, porque no siempre hay jurados latinos que puedan entender español y el mensaje, o quizás el traductor no es completamente bilingüe en el sentido de este señor que hacía traducciones cuando Alicia Machado, que es súper bueno, que no se pelaba ninguna sola palabra, y hacía traducciones exactamente igual a lo que las niñas decían, pero no, hoy en día no hay ese tipo, esa calidad de traductores como tal para llegar a conectar con el jurado como tal. Y eso es muy importante, el día a día, el compartir con la chaperona, con sus compañeras, las entrevistas de los medios, de los mismos misólogos que han ido los últimos años a cubrir estos eventos internacionales y son misólogos a través de todas partes del mundo. Es muy bueno ese conectar y que se hable en inglés, me parece que es un plus para todas las personas y todas las chicas. Claro. Eso es Además, es correcto. la relación. Los ladridos y este poquito de español y tailandés. También estoy haciendo mi cursito de inglés por allí, porque estoy segura que yo próximamente participo en un Miss Universo. No, Idiomas, Bueno, cariño. cariño. con el Con tema esa de cara, inclusión, ella entra. bueno, Claro, sí, sí, con el tema de la inclusión, seguro que sí. No me queda duda. Cero yo sé duda. que la tía A me va a ver a mí y o sea, va a quedar embellecida con mi belleza. Seguro. No tengo la mejor duda. Pero antes de presentarte, paso otra vez por el quirófano a ver si te arreglan esa nariz y la oreja. ¡Ay, Daniel Ramos! Estás volviéndome aquí como que... Pobre. Ya, niña, cálmate, 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 que vas a espantar a nuestra invitada. Eh, Hablando ya en temas de Miss Universo, ya se acerca el Miss Universo, hoy es 28 de agosto, todavía faltan algunas fuertes Ujú. como por ejemplo Dominicana, Colombia, por elegir, pero hoy 28 de agosto, esto va a salir mucho después. ¿Cuáles son las favoritas de Valeria Gaone? ¿Cuáles ve así visionando de aquí a lo que será esa elección del Miss Universo por ahora?
Mira, por los momentos no tengo una que, como digo yo, ame con locura y fuerte pasión. A ver, tengo unas que me gustan, pero una sí que yo diga, esta mujer la veo siendo mis universos, que la veo. Como por ejemplo hablaba de Amanda el año pasado. Yo de Amanda, que mucha gente me tildaba de, es que eres venezolana, toda esta historia siempre. Yo realmente la veía siendo mis universos. O sea, para mí esa mujer tenía una cosa increíble. Este año no la veo, es cierto que tengo favoritas como por ejemplo Tailandia, esa mujer yo la amo, Antonia la amo desde el Miss Supranational, además Fabuloso. siento que dio una transformación increíble, aunque te digo que a mí me encantaba su estilo así como angelical del Miss O más Supranational, tranquilita. No tan sí, agresiva, sí. no me desagradaba, la pusieron como bomba sexy ahora, No tan pero nani. no sé si me gusta tanto así, pero igual, es una chica que me gusta mucho y me gustaba. Entonces, por los momentos, gran favorita. Me gusta mucho Nicaragua. Tengo que decir que Centroamérica, de verdad, en este Miss Universo, muy bien. Nicaragua, una chica, la pasarela arrolladora, tiene un Fabulosa. desempeño muy bueno, escénico. Ecuador también me gusta. Ecuador es una chica muy linda. De Latino, bueno, falta, evidentemente, como lo dice, falta Colombia, falta México, que son también República Dominicana. Puerto Rico fue electa hace poco. Esta chica también me gustaba en su Supranational, pero no sé si la veo siendo mis universos. Es una No chica que Yo me crees. gusta. también. Yo tengo mis reservas con ella. Yo tengo mis reservas con ella, sí. O sea, no, la veo quizás top 5 claro que sí, pero sí que la vea con la corona del mismo universo. Yo quiero verlas, a mí por lo general me gusta verlas de tú a tú, ya cuando estén en escenario, y ya ahí yo más o menos veo la cosa. Pero en principio igual, yo coincido contigo en Tailandia, me encantaría hoy un top 2 fabulosísimo, Tailandia, Nicaragua, y ahí que se Ujú. caigan a puños esas mujeres. Total. Pero, ¿Tú te imaginas pero me que coronen encanta. a esta mujer y tenga, o sea, sea mi supranational y mis universos? Dios. O sea, eso sería, mira, es para mí, o sea, yo no haría más nada en la vida. Yo ella no haría más nada en la vida porque sería el logro más arrecho, o sea, verga, sería como la mujer más arrecha del mundo. Yo soy Récord bella, Guinness para, bella, bellísima, Bella, re bella, bella. récord Guinness bellísima, para re, Antonia. re bella. Claro. Sí. No, es increíble. A mí me Nani, encanta, a mí me encanta. Nani, ¿qué nos decías? O sea, que sería para el récord Guinness que iría, porque de verdad que es fabulosa, Antonia. A mí me encanta también. Y yo sé que esto se va a dar duro, con fuerza y sin compasión en el mismo universo. Sí, sí, estoy segura. Además, el año Yo, pasado no clasificó Tailandia, así que este año y era seguro, muy esto no buena. se repite. Este año yo digo que Asia se queda esa corona en Asia. No sé, me huele. Con esta nariz tan. Tú sabes que o sea, mi nariz es una cosa impresionante. Y a mí me huele que se queda en Asia. Sí, Así Es son que, las bueno. perras. sí, tienen el sentido del olfato desarrollado. Sí. Obviamente, Yo estaba detallando a Nani y tiene el hocico así como chocadito por aquí. Sí, porque Así se que movió, se pegó ahí duro y con esas narices de Froilán son así como de no, plástico yo y le doy duro, ah, duro ellas para se la nariz. mueven dependiendo como tú la pongas. Yo le doy duro para la ay, nariz. perdón, Nani, no quería meterme Son contigo. moldeables, coño, Son de verdad, que moldeables, no lo entiende. como las plastilinas, sí. Exacto, o sea, de verdad. Voy a tener que llamar a mi doctor Freudland para ver, para que las acribille a ustedes también. No, gracias. Yo No, no no, necesito, no, no. yo no lo Estamos necesito. Muchísimas gracias. Bueno, bien. Bueno, yo creo que este año Centroamérica, a pesar, bueno, que el Miss Universo se va a celebrar en El Salvador, que quede en Centroamérica, que Ujú, vayan con una candidata tan fuerte como ujú. Nicaragua, o sea, vamos, un buen año para Centroamérica. Es un buen año para Centroamérica porque yo creo que con Nicaragua del top 5 mira, ella va a estar ahí peleando la corona con una Sí, sí, asiática que sería, por ahora, ojo, por ahora, porque por todavía ahora. por ahí viene Colombia con una candidata que si la coronan va fuerte también. Sí, 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 no sí, sí, por olvidemos de ahora quedan. Filipinas. Filipinas es muy linda también, muy Sí, top model. Me Filipinas es encanta el linda. porte de Filipinas. Ujú. ¿Qué les parece Mira, Ellas nunca Venezuela que van a no la jugar. comentan? bueno, yo tengo mis reservas. Yo no tengo mis reservas porque puede ser muy escenario y está Ujú. muy bien, pero a la hora de desarrollar una entrevista, yo quiero ver cómo llega a mis universos. Cuando se acerque esa fecha que hacen esos encuentros con Telemundo y tal, Ujú. a ver cómo
cómo llega ella de aquí a allá, porque a veces habla y es como que echa para responder una pregunta, echa todo un cuento y se le va tanto la vida que imagínate una pregunta en Miss Universo que tienes 30 segundos, un minuto para responder. No me quiero imaginar en una entrevista con el jurado cuando tienes 3 minutos para responder muchas preguntas, o sea, te vas a llevar una sola pregunta respondiendo ahí y Sí, bueno, divagando para también vueltas. Yo recordemos. lo único que doy, el único consejo que le digo es que sea como yo, que ladra y sí muerdo. Sí me gusta, así me gusta. Bueno, chicos, y de esta manera finalizamos nuestro querido Todo más Todo. Espero que les haya gustado esta preciosa invitada, a nuestra mami Valeria. Bueno, nada, los invito a seguir a Gabriel, pues a Valeria, chica, Valeria, ya te estoy cambiando el nombre. ¿Qué Desde te que dice? inicié te lo estoy cambiando. Sí, soy yo siempre cambio el nombre a todo el mundo. A todo el mundo. Les invitamos a seguir nuestro podcast, sí, a nuestro podcast, a seguirnos en YouTube, a seguirnos en Instagram, a seguirnos en todos lados. A Nani le digo Lassie, a Daniel le digo La Cuela, a ti ahora te digo Gabriela. De verdad Gabriela. que soy un desastre. Sí, sí. Sí, de verdad, te lo juro. Sí, Pero bueno, nada. sigan a Gabriela, Sí, sí. arroba Gabriel. vale tipo Miss en YouTube, en Instagram, arroba soy Daniel Rabo, arroba el observador de Misses, arroba Nani, que todavía no tiene Instagram, pero próximamente a lo mejor lo va a tener. Y pues esto se acabó. Hasta aquí llegamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.